Amigos, recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro número WhatsApp 913-162653. A través de ustedes van a poder hacer llegar sus consultas a nuestros expertos. Hoy, por ejemplo, iniciamos ya nuestra primera entrevista del día. Si tú tal vez estás atravesando duelo, no sabes cómo sobrellevar este momento o alguien cercano a ti, pues hoy vamos a hablar precisamente sobre el duelo y cómo manejarlo, ¿no? Así es que hoy vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestra especialista, la doctora Gladys Ramírez. Ella es psiquiatra. Gladysita querida, bienvenida a tu casa, ¿cómo estás? Gracias, Fiorella, gracias. Alegre siempre de poder compartir con ustedes un tema doloroso, ¿no? Pero un tema que forma parte de la vida, la pérdida de alguien, el proceso de duelo, ¿no? Todos como seres humanos vamos a pasar por esta etapa, tanto nuestros familiares como nuestra persona, y qué importante es poder permitirnos y permitir a las personas que tenemos cerca expresar su dolor, evitar decir aquellos comentarios que no lo hemos hecho por maldad, pero que es bastante común en nuestra sociedad, de por algo ha pasado, está en un mejor lugar, ya deja de llorarlo, el hecho de que lo llores no le va a permitir descansar. Ese tipo de frases, que yo sé que no las hacemos con una mala intención, no permiten que la persona que esté en duelo por la pérdida de este ser querido pueda sentirse acompañada. Y definitivamente, ¿no? También tenemos que reconocer que el proceso de duelo, que el extrañar a alguien es súper variado, no se va a sentir un proceso de duelo de la misma manera, ¿no? Cada persona viene con su historia de vida, cada persona viene con sus características de personalidad, cada persona tiene un apoyo social diferente, tiene fortalezas, debilidades diferentes, y lo más sano que podemos hacer como sociedad, como entorno cercano, es apoyar, escuchar y no emitir juicio, Fiorella. A veces no sabemos cómo hacer eso, ¿no? Por mejor, como bien dices, evitamos que lloren, etcétera, y lo único que podemos estar haciendo es reprimir, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo acompañar en duelo y cómo vivir ese proceso también, ¿no? Porque son esos dos escenarios, quien lo está viviendo y quienes están acompañando, cómo poder ayudar. ¿Cuándo se supera un duelo, mi querida Gladys? ¿Es posible eso? Mira, para empezar, quisiera yo definir, ¿no? ¿Qué significa duelo? Duelo viene de la palabra latina dolo, dolor. El duelo es el dolor que sentimos las personas ante la pérdida de un ser querido. Vamos a hablar ahora de duelo ante el fallecimiento de un ser querido. Un tiempo exacto se da un aproximado en las guías de psiquiatría de 6 meses, pero definitivamente esto no podemos decir que es algo inquebrantable. Una regla para todos. Una regla, ¿no? Depende de la persona, depende de su historia de vida, depende del apoyo, pero aproximadamente 6 meses. En esos 6 meses no es que yo lo voy a olvidar a esta persona, hay personas a las cuales nunca se va a olvidar. Hay pérdidas, Fiorella, que es como que me amputan un miembro. Yo puedo de alguna manera reconstruir ese bracito, pero posiblemente ese bracito nunca va a volver a estar. Y es válido, ¿no? Hay dolores, hay ausencias que nunca se van a poder olvidar. Y está bien que yo no lo olvide, está bien que yo siempre viva en mi corazón recordando a este padre, a esta madre, a este abuelito, a este hijo. Imagínate la pérdida más dolorosa, la pérdida más triste que podemos experimentar los seres humanos, la muerte de un hijo. Entonces también tenemos que entender que el hecho de procesar el duelo, el hecho de tener un duelo integrado, un duelo resuelto, que es el haber manejado el proceso del duelo, no significa que yo lo voy a olvidar, no significa que la persona va a estar como que nada hubiera pasado, jamás. La persona lo va a recordar, la persona lo va a extrañar en las épocas más especiales, por ejemplo, el día del cumpleaños, algún aniversario, pero la persona va a poder seguir viviendo. Pero la persona ya de una u otra manera ha logrado seguir siendo, ¿no? Siendo ella misma, ha logrado seguir con su tema social, ha logrado seguir con su trabajo. Ha sido todo un proceso, no va a ser algo inmediato. Hay diferentes etapas que en un ratito les voy a comentar, pero poco a poco la persona ha logrado integrar su duelo, ¿no? No se ha quedado enquistado este dolor. La persona ha logrado continuar con lo propio, aceptar la pérdida de este ser humano querido, pero continuar viviendo, continuar adaptándose a que esta persona no está, pero que yo sigo acá, ¿no? Tenemos diferentes tipos de duelo. Tenemos el duelo anticipado, ¿no? Que es cuando tenemos a este familiar querido que ya viene con una enfermedad crónica,
que de alguna manera como que el cerebro ya se prepara a que en algún momento esta persona va a fallecer, ¿no? A esta abuelita que tenemos en la casa con una demencia, con un problema cardíaco, a esta persona que tenemos con una enfermedad crónica, neurodegenerativa, diferentes cuadros, ¿no? De todas maneras, eso es bastante doloroso, porque durante el cuidado de la persona con esta enfermedad crónica, esta hija, este esposo, este tío, esta abuelita, qué sé yo, la persona que cuida es muy ambivalente, ¿no? Porque yo no me puedo poner a llorar frente a mi familiar que estoy cuidando, que está con una enfermedad crónica, no me puede ver triste, pero yo estoy triste. Yo tengo temor que se me vaya a ir en cualquier momento, pero yo tengo que tratar de estar bien, de estar tranquilo, porque no te quiero generar más dolor del que ya tienes, ¿no? Pero de todas maneras, para el ser humano, un duelo anticipado no es que lo hace mejor, pero lo hace más transitable. Y luego tenemos un término que me pareció increíble, el duelo no autorizado. Mira, mi querida Fiorella, el duelo no autorizado nos referimos a aquella pérdida que no es bien aceptada por todos, aquella pérdida que muchas veces no es vista por todos. Por ejemplo, estas mamitas que tienen esta pérdida del aborto espontáneo cuando están gestando, estas mamitas que caramba no llegaron a conocer a su bebé, y hay un término que describe esta ausencia, una sombra de pena. Esta mamá que no tuvo la suerte de poder coger, poder abrazar a su hijo, de que todas las personas, toda la familia conociera a su pequeño o a su pequeñita, que este niño se fuera antes mientras que estaba en el vientre, ese es un duelo no autorizado, ¿no? Porque muchas veces la gente no le dice nada y no lo reconocemos. También tenemos los duelos no autorizados, lamentablemente por el estigma que existe en todas las sociedades, ¿no? Cuando una persona pierde a un familiar por suicidio, ¿no? Por suicidio, cuando una persona pierde a un familiar por SIDA. A las personas que están en el duelo les da vergüenza, les genera mucha culpa, sienten mucho rechazo de poder decir, de poder despedirse, que el hijo murió por suicidio, que el hijo murió por SIDA. Lamentablemente, aún en nuestra sociedad hay mucho rechazo, mucho estigma y mucho desconocimiento, mucha ignorancia, Fiorella. Y se ha visto que dentro de todos los casos de duelo, el que genera mayor repercusiones a nivel psicopatológico, que genera mayor enfermedad mental en aquellos que están en el proceso de duelo, que han perdido, son aquellos padres que sus hijos se han ido en un momento de suicidio, que sus hijos han muerto por suicidio. Para un padre que ha perdido a un hijo por suicidio, es un tema súper doloroso. Los papás se sienten muy culpables, los papás siempre se quedan con la duda de lo que no debí hacer, ¿no? Y lamentablemente la sociedad no reconoce esta muerte. Pero finalmente lo que yo alguna vez he tenido la oportunidad de poder recordarles a mis pacientes, a las personas que han pasado por este tránsito tan duro, es que no es culpa de ellos, que yo estoy seguro que ellos han hecho en su momento lo mejor que han podido, y que el dolor mental es el dolor mental, Fiorella. La enfermedad mental es tan enfermedad como el cáncer, es tan enfermedad como la diabetes. Y en ese momento de la conducta suicida, ese cerebrito estaba bloqueado. En ese momento entramos en un estado hasta psicótico. Yo en ese momento no reconozco que tengo esto, que me va a extrañar tal persona, que yo debí. No, la persona está fuera de sí. Fuera de sí. No es que no nos quiso esa persona. No quiero dejar de decir esto, porque he visto que las personas que están en duelo por suicidio, Dios mío, necesitan tanto apoyo. En ese momento esa persona que se fue estaba en un momento de dolor emocional muy fuerte, había una enfermedad mental, que es tan enfermedad como cualquier otro órgano, el cerebro, y que en ese momento simplemente no pudo coordinar, no pudo pensar en nadie, solamente era escapar, era correr, no era consciente de lo que estaba haciendo. Ese es el duelo desautorizado, ¿no? Que es un duelo súper más complicado, porque mucha gente no lo reconoce, mucha gente lo estigmatiza, te sientes que vas a quedar mal, que se van a burlar de ti. Y el proceso del duelo, como estábamos conversando, Fiorella, no podemos decir que hay una etapa que va de tal a tal mes, luego la segunda etapa. El proceso de duelo es algo muy variable, que depende de la persona. Dicen que para hablar de lo que es un proceso de duelo tenemos varios factores. Tenemos los factores previos al duelo, la personalidad, las características de personalidad de la persona que está en este proceso,
Si es que ha habido algún tema de enfermedad mental, si es que tenemos algún cuadro de enfermedad mental, va a ser diferente el afronte que va a ser. Si tenemos posiblemente algún tema, también en el tema de lo que ha sido la muerte, es diferente que yo esté cursando un proceso de duelo ante la muerte de un abuelito, siendo yo adulto, porque para un niño el abuelito es como una figura paterna, materna, hermosa cuando hay una buena crianza, pero definitivamente, ¿no?, es diferente que yo como adulto esté cursando el proceso de duelo ante la muerte de mi abuelito que cursar un proceso de duelo ante la muerte de un hijo, ¿no? Entonces, definitivamente, el tipo de duelo tiene que ver con características mías antes de la etapa de duelo, con qué persona ha fallecido, con qué vínculo, con qué cercanía tenía yo con esta persona, si este duelo ha sido autorizado o no, si yo he podido llorar, si yo me he podido dar permiso, porque necesitamos darnos permiso como sociedad y necesitamos como amigos, como familiares, poder permitir que la persona llore, que la persona grite. Podemos permitirlo, no está mal, es normal. Y también tenemos características posteriores al duelo, ¿no? Si es que la persona tiene un buen apoyo social, si es que la persona tiene la pareja con la cual llorar al hijo que se ha ido, si es que la persona tiene apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico en caso de ser necesario. También, por ejemplo, acá no hay mucho esto en nuestro país, estos grupos de apoyo, ¿no? Qué enriquecedor, qué valioso, Fiorella. Estos grupos, por ejemplo, que alguna vez he leído, que he encontrado mucha bibliografía de todos los detalles maravillosos, de todos los aportes emocionales, estos grupos de apoyos de familiares que han perdido a hijos por suicidio. El que tú puedas hablar, ¿no?, con personas que están pasando tu mismo dolor, exacto, ¿no? Que comprenden tu dolor, que te van a ayudar, que han podido avanzar en tal momento, que tal vez comprendan mejor tales cosas. Qué maravilloso que haya grupos de apoyo de personas que sí, literalmente sienten lo que tú sientes, ¿no? Que no te van a estigmatizar, que no te van a ver mal. Ahí, por ejemplo, también tenemos un afronte muy maravilloso. Y dentro de las etapas de duelo, como te digo, mi Fiorella, no podemos decir que cada una dura tanto tiempo, que en una persona se va a resolver en un año. Lo habitual, lo que se dice, son 6 meses, ¿no? Hay una primera etapa que es la etapa de desesperación, de shock, obviamente. Todos los cerebros se rehúsan a aceptar esto, hay mucha incredulidad, mucha negación. Luego viene una etapa de añoranza, ¿no?, que recordamos, que nos desesperamos, que recordamos cosas lindas, nos sentimos muy culposos. Luego viene una tercera fase, que es la fase de desorganización y desesperanza. Ahí se dice que estamos en el núcleo del duelo, es la fase más dolorosa. Desorganización y desesperanza. Ya uno se va dando cuenta que sí, esta persona se ha ido, que esta persona ya no va a venir. Y luego finalmente tenemos la fase de reorganización. En todo lo que es el afrontamiento del duelo hacemos una tarea dual. Por un lado voy aceptando que esta persona se ha perdido, voy aceptando con cólera, con pena, con miedo, con tristeza, en shock, y por otro lado voy reorganizándome, me voy permitiendo también, ok, poco a poco, ¿no? Te lloro, veo tus fotos, me quiero quedar en mi cuarto encerrado, válido, pero poco a poco con el apoyo del entorno, con la escucha amorosa, con el acompañamiento sano, poco a poco el ser humano se va reorganizando, ¿no? Ya me paro de la cama, empiezo a acomodar mi closet, empiezo a sacar la ropa de esta persona que ha fallecido. El hecho de que no movamos nada de las cosas de esta persona, que mantengamos su cuarto tal cual por mucho tiempo, por muchos años, es algo no sano. Es una forma de negación del duelo, de negación de este proceso de muerte. El hecho de que yo pueda darme permiso, ya me voy a quedar con lo principal, me voy a quedar con los detalles más hermosos que tengo de esta persona, el que yo pueda evitar la momificación, así se le dice. El que yo no quiera sacar nada del cuarto de esta persona es una manera como de momificar, ¿no? Entonces, poco a poco la persona con el apoyo va resolviendo, va reorganizándose. Miren qué importante es esto, ¿no? Concientizar hasta qué punto podemos llegar solos y en qué punto ya pedir ayuda, Gladys. Si nosotros nos damos cuenta, en las primeras fases es totalmente natural, Fiorella, el que nos sintamos aturdidos, confundidos, que nos parezca que esto no es realidad, es totalmente natural. Pero necesitamos expresar nuestro dolor y ahí tenemos que ayudar toda la sociedad, todas las personas anexas, que la persona llore. Si tenemos deseos de llorar, lloremos, 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 lloremos. Si tenemos deseos de quedarnos en la cama, quedémonos.
Tenemos que darnos permiso de poder expresar todo lo que sentimos. Pero si yo me voy dando cuenta, o nosotros como familiares nos damos cuenta que esta persona que está en duelo tiene ciertas conductas que ya no son sanas, por ejemplo, el escuchar al familiar fallecido, el decir que lo ve, el negar absolutamente que esta persona se ha ido, el de alguna manera como que quiere desplazar ese afecto que tuvo alguna vez con esta persona hacia un hijo, hacia un sobrino, hacia algún animalito. Esto tampoco es sano, ¿no? Porque la persona que se ha ido, y el amor que tuvo y el vínculo que tuvo con él en vida o con ella en vida es un vínculo, ¿no? No es un vínculo que va de alguna manera recrear con alguien más. Si también vemos que esta persona, a pesar de que ya han pasado 6 meses, que es más o menos como un tiempo límite, se podría decir, un tiempo referencia, no se da al 100, pero es una referencia. Si vemos que a pesar de este tiempito esta persona está constantemente en llanto, porque se puede dar duelo a la par con un trastorno depresivo, esta persona no quiere salir, se ha de alguna manera invalidado en todos sus ámbitos, social, familiar, amoroso, laboral. Es una persona que académicamente, socialmente ya no se está alimentando o se está alimentando en exceso, habla de pensamientos suicidas, constantemente dice, la persona que se tuvo que haber ido soy yo, no tal persona, ¿no? La vemos culposa de manera muy habitual, por mi culpa se ha ido, yo no hice esto, yo no hice tal cosa, yo me hubiera ido, mejor que este mundo estuviera sin mí, no sin esta otra persona. Vemos que no descansa, que no come, la sentimos muy irritable. También entra en cuadros médicos. Recordemos que el tema del duelo es un cuerpo que está vulnerable. El hecho de que estemos en un proceso de duelo nos hace más proclives, más sensibles a poder tener un trastorno de estrés postraumático, nos pone en mayor riesgo de tener un trastorno ansioso, un trastorno depresivo. También deprime nuestro sistema inmunológico, Fiorella. Deprime nuestro sistema inmunológico. Inclusive se decía alguna vez que entrar en un proceso de duelo es el corazón roto. Dice que a los 6 meses después de la pérdida de un ser humano muy valioso, muy importante en nuestra vida, sobre todo en ancianos, como este sistema inmunológico se deprime, este sistema endocrino varía. Dice que muchas veces las personas que querían tanto a este ser y que también están en un proceso ya de envejecimiento tienen mayor riesgo de morir, ¿ya? Porque entramos en un tema de un sistema inmunitario más débil. Entonces ahí también nos damos cuenta, si este familiar que ha perdido a esta persona maravillosa, además de anularse en muchos ámbitos, vemos que está constantemente enfermo, notamos que no está durmiendo bien, que no está comiendo bien, ahí tenemos que buscar ayuda de salud mental. Tenemos que buscar ayuda de psicología y de psiquiatría, porque muchas veces es necesario ya empezar con un tratamiento psicofarmacológico. Así es, ¿no? Qué importante es aperturarnos a recibir el apoyo también. Muchas veces en este proceso de duelo nos ensimismamos, ¿no? Queremos solo estar solos, que nadie nos hable, que nadie nos visite, no pedir ayuda, ¿no? ¿Cuánto daño nos puede hacer esta situación? También es válido que si vemos que una persona quiere su espacio a solas, nosotros como familiares le podamos decir, respeto que ahora no quieras hablar. También tenemos que entender eso. Una forma de acompañamiento también es poder validar y poder respetar tu silencio, ¿no? Pero qué diferente es que yo te diga, pero ya, ponte bien, pues ya habla, dime algo. Qué diferente a que yo te diga, sé que le estás pasando mal, ¿no? Pero quiero que sepas que cuentas conmigo. Cualquier cosa, me gustaría irnos a tomar un café. Respetar, acompañar de una manera saludable. Exacto, eso es importante, saber acompañar, saber consolar, saber utilizar las palabras correctas, ¿no? Y asertivas para poder sobrellevar esta situación y entender que nadie está libre, ¿no? Nadie está libre en algún momento de vivir el duelo, de repente ya lo hemos vivido más de una vez y es importante también entender que es un proceso normal, ¿no? Imagínate, bueno, ya está, hasta aquí, me olvido, mañana voy a estar bien. Todo es un proceso y el tema psicológico, psiquiátrico necesita precisamente esa paciencia, ese proceso paso a paso. Dicen que el duelo es el resultado de haber querido mucho. Y es maravilloso, ¿no? Dentro de todo este proceso de duelo, qué maravilloso que hayamos tenido esta persona. Qué maravilloso que la hayamos querido tanto. Qué maravilloso que esta persona nos haya amado tanto, ¿no? Es el resultado final de haber amado tanto. Así es que vamos pues finalizando el tema en la visita, recomendaciones finales para todo el público. Por favor, cuando estemos acompañando a una persona en duelo,
permitamos que exprese su dolor. No los callemos, no hagamos comparaciones, evitemos decir, sé por lo que estás pasando. No, nadie más que esa persona sabe lo que está pasando. Evitemos decir cosas, Dios quiso así, porque eso confunde a la persona que está en duelo. Evitemos decir cosas como que está mejor allá que acá. No, la mejor manera en la que podemos acompañar muchas veces es tan solo estando ahí, no tenemos que decir nada, con que solo tomemos la mano de la persona, con que la miremos con ojos de amor, con que sepa que estamos ahí para lo que necesite, estamos haciendo un acompañamiento maravilloso. Evitemos decir cosas que repriman su expresión de emociones, evitemos hacer comparaciones. Nadie sabe el proceso de duelo de nadie. Así es, entonces atentos y si ustedes necesitan algún acompañamiento psiquiátrico, necesitan para alguien que están viendo que está atravesando esta situación y cada día pues lo vemos peor, ¿no? Es importante estar atentos también. Mi querida Gladysita, ¿cómo te podemos contactar? Me pueden escribir por favor a mi número de WhatsApp 98 77 87 695. Escríbanme por favor, papitos, familia, porque muchas veces me llaman y no les puedo contestar porque estoy en otras cositas atendiendo, en la casa. Por favor, escríbanme por WhatsApp. Perfecto, un mensajito previo, ahí está apareciendo en pantalla la información. Mi querida Gladysita, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, cariños en casa. Nos vamos a la pausa comercial, amigos, volvemos en breve con más. Esto es Nuevo Día Magazine, no se muevan.